Dos temas, plasticidad cerebral y aprendizaje. Pero hay que preguntarle a alguien que sabe. No, por eso, pero antes que eso, para Sí. que te quede la incógnita, hasta que nos expliquen todo, te voy a decir, los doctores Adolfo García y Agustín Ibáñez, directores del LPEN y del INSIT respectivamente, recibieron un reconocimiento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del interés científico de sus estudios sobre déficits lingüísticos como posibles marcadores de la enfermedad de Parkinson. Tal distinción destaca la productiva y original labor de ambos investigadores en la intersección entre las ciencias del lenguaje y la neuropsicología y las neurociencias cognitivas. Así, este acto oficial pone en relieve el trabajo científico con impacto social que Adolfo y Agustín vienen liderando en los últimos años. Y con nosotros está el doctor Adolfo García. Adolfo, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, Daniel, un gusto. Eugenia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y aparte ya la segunda vez la segunda vez que venís, vamos a charlar un montón de cosas, pero con vos aprendemos, porque la verdad que hay cosas que nosotros somos ignorantes en Obvio, esto. sí. Bueno, te digo, el doctor Adolfo García es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT y Fundación INECO, investigador del CONICET y profesor de Neurolingüística en la Facultad de Educación de Uncuyo, ¿no? De la Uncuyo. Así es. Recién decíamos, Adolfo, oficialmente te digo gracias por estar acá otra vez, por un domingo de elecciones, un domingo distinto, ¿no?, en la Argentina. Y yo te preguntaba, le decía a la señora Eugenia, plasticidad cerebral. ¿Me puedes explicar qué significa plasticidad cerebral? Plasticidad cerebral es un término tan cortito, ¿no? Pero a su vez tan complejo, en el sentido de que reúne un montón de fenómenos. Básicamente, si el cerebro algo no es algo estático. Uno tal vez piensa, bueno, yo soy una persona, la misma persona a lo largo de mi vida, por lo tanto mi cerebro ha de ser el mismo, ¿no? Eso no es así, tu cerebro está constantemente cambiando, ¿sí? Y está cambiando de formas que están determinadas por la misma genética humana y también está cambiando constantemente por las experiencias a las que te expones, ¿no? En este momento, Daniel, tu cerebro está cambiando, ¿sí? Por este intercambio que estamos teniendo, mi cerebro está cambiando, ¿sí? E incluso el cerebro de la gente que nos está escuchando está cambiando, influido parcialmente por estar escuchándonos, ¿sí? Entonces la plasticidad cerebral es el conjunto de procesos, de mecanismos por los cuales el cerebro se va adaptando a lo que va sucediendo al interior y al exterior del cuerpo. ¿Esos cambios son momentáneos o tienen continuidad? Hay distintas maneras, distintas formas de plasticidad y cada una de ellas tiene, vamos a decir, una durabilidad o un impacto temporal distinto, ¿no? Tal vez la primera forma de plasticidad es cuando uno está en estado embrionario, ¿sí? El feto se va desarrollando y luego de pasados unos meses de gestación surge lo que podríamos llamar una eclosión neuronal, ¿sí? Por procesos de división y multiplicación celular, las neuronas, que son células, se van multiplicando, proliferan en millones y millones y millones y millones, ¿sí? Esto es lo que se llama neurogénesis, ¿sí? ¿Es la conexión de unas con otras? La neurogénesis es un paso previo, que es génesis es el nacimiento, la aparición de las neuronas en sí, ¿no? Claro. Y la multiplicación de ellas. Con el paso del tiempo, aún todavía en etapa embrionaria y también durante momentos de la muy temprana infancia, ¿sí?, se va dando lo que se llama una poda neuronal. Básicamente las neuronas que no se ponen al servicio de alguna función rápidamente, fueron, ¿sí? Y eso es un proceso totalmente natural, ¿sí?, adaptativo, que nos confiere mayor dinamismo para ajustarnos al medio, ¿sí? Luego está lo que vos decías, ¿no? Una cosa es que vos tengas una cantidad de neuronas y esas neuronas se pueden conectar de muchísimas formas, ¿sí? Se estima que cada neurona tiene el potencial de conectarse con otras 10.000 neuronas, ¿sí? Y de esas neuronas, solo de esa capacidad de conexión, solo algunas se establecen y otras no. Esto se da mediante un proceso que se llama sinaptogénesis. Así como la neurogénesis es la aparición de neuronas nuevas, la sinaptogénesis es la aparición de sinapsis nuevas. Las sinapsis son las conexiones entre neuronas, ¿no? Entonces yo ya tengo una neurona por acá, una neurona por allá. ¿Y cómo hago para que se conecten? Bueno, mediante distintas experiencias que uno puede llevar a cabo en su vida cotidiana, en las acciones más triviales que te imagines, las neuronas se van a ir conectando, ¿sí?, de modos en los que antes no estaban conectadas. Y luego hay otros procesos que tienen que ver con cómo se van configurando las conexiones que ya existen.
Entonces uno puede, por ejemplo, reforzar una conexión, hacer que la transmisión de señales entre dos neuronas sea más eficiente, ¿sí? Por ejemplo, mediante la repetición a un estímulo, ¿sí? Y a su vez... Cuando uno va creciendo, se va forjando eso que vos estás diciendo, ¿no? Cada estímulo que le damos a nuestros hijos, eso va fortaleciendo esa conexión. Eso va fortaleciendo esa conexión, claro. Y cuando una actividad cotidiana, digamos, uno la repite numerosas veces, no son siempre exactamente las mismas neuronas cada vez que se van activando, pero la mayoría sí son las mismas. Cuando yo muevo un dedo, por ejemplo, ¿no? Hay un conjunto de neuronas que establemente están respondiendo, ¿sí? Y propiciando ese movimiento del dedo. Cuanto más yo coactive esas neuronas, más van a aprender esas neuronas a coactivarse, ¿sí? Y más eficiente va a ser la comunicación entre ellas. Entonces, esto es lo que se llama potenciación a largo plazo, ¿sí? Cuanto más dos neuronas se coactivan, más eficiente es su comunicación a lo largo del tiempo. Y a su vez, cuando dos neuronas o conjuntos de neuronas dejan de conectarse durante el tiempo, se van debilitando sus conexiones, ¿sí? Entonces, fíjate cómo... Pero sí activa la neurona, no queda desechada, ¿no? No queda desechada. Puede ser que eventualmente una neurona quede desechada. Recordad también que las neuronas son células y como tales están sujetas a procesos de deterioro y apoptosis, o sea, muerte celular. Las células del cuerpo, como la piel, ¿sí? Se van muriendo, ¿sí? ¿Y no hay regeneramiento de nuevas neuronas? Mira, durante mucho tiempo se pensó que en la especie humana no había nacimiento de nuevas neuronas, ¿no? Había escuchado eso. Claro, eso en realidad surgió por una mala interpretación de un texto de Santiago Ramón y Cajal, un neurocientífico, uno de los padres de las neurociencias, que en realidad él no dijo eso, pero se malinterpretó una frase de él como si él hubiera dicho eso. Corrió por el mundo. Corrió por el mundo. Claro. Ahora venimos a saber que en realidad hay neurogénesis, hay aparición de nuevas neuronas, pero solamente en ciertas estructuras cerebrales, está documentado eso, en partes del hipocampo y el giro dentado, ciertas estructuras muy específicas, y aún en esas regiones la aparición de nuevas neuronas representa un porcentaje ínfimo. Se estima que menos del 1% anualmente de las neuronas de esas regiones se van, surgen de nuevo, ¿no? Entonces, no es cierto que no hay aparición de nuevas neuronas en el cerebro adulto, pero a su vez es un fenómeno tan mínimo, digamos, que no representa el principal fenómeno de plasticidad en el humano adulto. Todo eso es plasticidad, claro. Estamos hablando de todo plasticidad. Son todas formas de plasticidad. Claro, ¿y qué pasa cuando uno entra en la etapa de la vejez, digamos, claro, con esas neuronas? ¿Son las que vos decías que se pierden o qué es lo que sucede? Mirá, bueno, lo que va pasando es que en la vejez se va acelerando un proceso de declive cognitivo, ¿sí? Que es natural, digamos, es parte del envejecimiento, ¿sí? De la senectud. Tal vez lo interesante es reflexionar sobre un par de cosas, que hay conductas que uno puede llevar a lo largo de su vida que parecen tener el potencial de refrenar, de desacelerar el declive que supone el paso del tiempo, la edad. Por ejemplo, leer. Bueno, hay estudios que muestran que hay correlaciones entre el nivel de lectura, la cantidad de actividades intelectuales, incluida la lectura, que una persona lleva en su vida, y el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve o Alzheimer. Es decir, las personas que más estimulación intelectual tienen, y no solamente estimulación intelectual, sino en particular actividades que los saquen de la zona de confort. Ah, mira. Actividades que desafíen lo que vos estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, hay estudios que han mostrado efectos benéficos de aprender a hacer actividades con tu mano más torpe. Por ejemplo, sí. Cepillarte los dientes con la mano más torpe, aprender a escribir al revés, caminar para atrás. Parecen cosas tontas, pero son procesos que promueven... Y caminar en la oscuridad también, ¿no? Caminar en la oscuridad. Hay un montón de... Para reconocer mentalmente cómo está dispuesta tu casa, por ejemplo. Claro. Eso es un ejercicio también, ¿no? Claro. A su vez, hay un montón de estudios que muestran que hay una correlación entre poner tu cerebro, digamos, al servicio de estas actividades que son nuevas, desafiantes para vos, claro, ¿sí? Y la baja en las chances de desarrollar patologías cerebrales propias del envejecimiento, claro, como el Alzheimer, ¿no? Ahora, también hay una paradoja en esto, que es que lo que hace que esto funcione no es tanto la estimulación intelectual en sí, que de por sí es buena, sino el hecho de que sea novedosa. Entonces, estos son como mecanismos de corta vida,
porque vos en el momento en que te volviste ducho, escribir al revés, ya deja de ser desafiante. Digamos como que las células son un músculo que uno puede ir entrenando a medida que pasan los años y digamos que lleguen a la vejez de una manera más activas. Absolutamente, y lo interesante es... Un idioma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, lo interesante es esto, es entender que el cerebro no es una usina que tiene una cierta potencialidad y que se pone en juego a lo que vos hacés, y esas son las cartas que te tocaron en tu mano de truco y con eso estás equipado y no tenés chance, digamos, ¿no? No, lo interesante es que hay una dinámica, ¿sí?, entre lo que tu cerebro te permite hacer, lo que vos vas haciendo y cómo tu cerebro se va reconfigurando. Por ejemplo, el hecho de, mencionabas el lenguaje, ¿no? Exponerse a aprender una segunda lengua, ¿sí?, y utilizarlas sostenidamente. Hay varios estudios que sugieren que esto también promueve lo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es esa capacidad que tiene el cerebro para compensar el declive que supone el paso del tiempo y que se ve agravado por las patologías cerebrales. Por ejemplo, hay estudios que muestran que las personas bilingües, que tienen competencias en más de una lengua, ¿sí?, digamos una persona que habla español como lengua materna y después aprendió y utiliza sostenidamente el inglés, por ejemplo, ¿sí? Hay estudios que muestran que las personas bilingües en comparación con personas monolingües, que solo manejan una lengua, tendrían una demora en la aparición de síntomas de Alzheimer de un poco más de 4 años, ¿sí? Hay varios estudios que muestran evidencia en ese sentido. Estos estudios están muy bien realizados, muchos de ellos han sido muy citados en la literatura científica. Esto significa que otros investigadores se apoyan sobre ellos para construir nuevas investigaciones y han recibido mucha atención en los medios. Ahora, lo que no ha recibido mucha atención en los medios son muchos otros estudios que muestran resultados nulos, que no muestran diferencias entre los bilingües y los monolingües. Pero esto es lo importante a mencionar, es que no hay un solo estudio al día de la fecha que muestre, por ejemplo, que el bilingüismo sea negativo, que te juegue en contra, que acelere tu declive cognitivo. Claro. Entonces, en esto de tratar de estar informados por la ciencia para tomar decisiones cotidianas que puedan promover el bienestar y que ayuden a tu desempeño en la vida cotidiana, apostar por el bilingüismo es una apuesta sensata. No porque te garantice un declive digamos, refrenar el declive cognitivo, sino porque la evidencia te dice que o te va a ayudar o en el peor de los casos no va a hacer nada. Pero es una apuesta segura. Mal no va a ser. No te va a hacer mal. Claro. Y esto estamos hablando solamente de lo que es la protección cerebral. Obviamente el bilingüismo tiene un montón de ventajas y atributos positivos en tu desempeño cotidiano, profesional, social, que son inestimables. ¿Y ahora qué pasa cuando vivís una situación de estrés con esa plasticidad cerebral, por ejemplo? El estrés es un fenómeno que también promueve distintos fenómenos de plasticidad cerebral, ¿sí? Y el estrés cuando hablamos de estrés en general, lo que la gente tiene en mente, corríjame si me equivoco, pero es una forma de estrés. Cuando vos decís estrés, estás pensando en algo negativo, no estás pensando estoy nervioso. No, pero no es la única manera de... No es la única forma. En general, lo que en el habla cotidiana entendemos como estrés es lo que se llama distrés, que es el estrés negativo, ¿sí? Pero también existe el eustrés, ¿sí? Un estrés positivo, ¿no? Un estrés positivo, sí. ¿No? Esto tiene que ver con las experiencias en sí y con factores personales, ¿no? Ante una situación estresante, uno puede, por ejemplo, mejorar su rendimiento cognitivo, por ejemplo, puede ponerse más alerta. Hay situaciones estresantes que mejoran tu memoria, por ejemplo. Si yo te pregunto, imagínate vos tuviste una situación extrema, ¿sí? Vas caminando por la calle, alguien te pone una pistola en la cabeza, ¿sí? Eso es una situación estresante. Pero vos posiblemente de esa situación recuerdes qué hora era, qué sonido había en el ambiente, qué pasó, qué tenías puesto. Sí, por ejemplo, puede pasar que recuerdes o veas a la persona que te apuntó, por poner un ejemplo, ¿no? Las características, hay gente que te dice, no, la verdad que no vi nada, me quedé en blanco, o otra situación, ¿no? Claro, sí. No esa. Pero... Y fíjate esto, ¿no? Si yo te pregunto, a lo mejor te pasó hace 5 años, y vos sos capaz de recordar una cantidad de detalles de esa situación tan estresante, tan distresante, digamos, que si yo te pregunto, no sé, ¿Qué tenías puesto el miércoles pasado? ¿Sí? ¿No te acordás? Y pasaron 4 días, nada más, ¿no? Y hace 5 años sí tenía... años sí lo acordás. Entonces, ¿no? Sí. Hay como que ser también ecuánimes con cómo nos paramos ante esto, ¿no? Cuando vuelvo un poco al tema de antes, bueno, las células, bueno, como decía recién, desde el punto de vista de la generación, cuando
el feto va creciendo, después todos los estímulos que uno tiene, el estudio, ¿no? Porque de pronto digo, tal vez las células, perdón, las neuronas de un científico tienen una activación distinta a lo mejor a otra persona, digo yo, tal vez no, ¿eh? Porque hay mucha información más todavía de que vos vas adquiriendo, ¿no? No sé si es una cuestión cuantitativa de más información, es una cuestión, yo diría, cualitativa. O cualitativa, ¿sabes? ¿No? Es el tipo de información, claro, ¿sí? Y en ese sentido es importante también, información es todo lo que nos pasa, ¿sí? Claro. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, pero todo, digo. El hecho de que yo nunca me había sentado con vos a esta distancia y te había visto con esta ropa puesta, esto es información nueva para mi cerebro, ¿no? Y para ustedes también es estar viéndome, estar escuchándome. No, y aprendiendo lo que estás diciendo también sobre plasticidad. ¿Sí? Pero lo interesante también es esto, es que sí hay mucha evidencia de que ciertas experiencias vitales, o sea, van haciendo que nuestro cerebro se reconfigure de ciertos modos. Por ejemplo, hay estudios que una forma que tiene la ciencia para estudiar qué pasa ante ciertas experiencias es agarrar casos extremos de eso. Entonces, por ejemplo, se estudian expertos. Se compara el cerebro de un experto, de un grupo de expertos en una habilidad con gente que no es experta. Hay un montón de investigación sobre el cerebro, por ejemplo, de maestros de ajedrez, de taxistas profesionales, de deportistas profesionales, de intérpretes simultáneos, sí, bueno, ¿no? Eso es. Y si vos comparás, por ejemplo, mira, te doy algunos ejemplos muy cortitos, después podemos profundizar en cualquiera de ellos si les parece interesante, ¿sí? Por ejemplo, un maestro de ajedrez, piensa en el ajedrez, ¿sí? Un juego lógico en el cual un maestro va anticipando tal vez 15, 20, 30 movidas, viendo todas las posibilidades. La estrategia para poder ganar. Es un juego científico de ajedrez, es un juego tremendamente lógico, matemático, algorítmico. Cuando vos comparás las habilidades de memoria de corto plazo, ¿no? De poder mantener información durante breves periodos de tiempo en función de una tarea particular, fuera del ajedrez, ¿sí? Por ejemplo, recordar una cantidad de números o de imágenes, los maestros de ajedrez le ganan a la gente que no es maestra de ajedrez. Ese ejercicio que fueron desarrollando en el desarrollo de su capacidad experta en el ajedrez se generalizó y les brinda mejores capacidades de memoria en general para su vida cotidiana. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho estudios con bailarines expertos de tango, ¿sí? Y hemos estudiado el cerebro del tanguero experto, ¿sí? Y por ejemplo, una cosa que hemos hecho es presentábamos videos, ¿sí? En los cuales se veían pasos de tango, las piernas de bailarines. Y había 3 tipos de videos. Unos en los que un paso se ejecutaba correctamente. Otros en los que había un error sutil, una pierna un poquito mal puesta. Y otros en los que había un error muy burdo, ¿no? Las 2 piernas totalmente desparramadas. Claro. ¿No? Y al laboratorio llevamos a personas que eran expertas en tango, ¿sí? O sea, capos de milonga. Hasta jurados serían de algunos torneos de tango, ¿no? Sí, de torneos de tango, claro. Sí. Creo que tendrían mejor tino que ser jurados de algún reality show de televisión. Pero es otra cosa, ¿no? Torneo de tango, sí. Estudiantes iniciales y gente que no sabía nada de tango. Entonces les hacíamos ver estos videos, les pedíamos que presionaran un botón en cuanto reconocían un error y mientras medíamos su actividad cerebral. En los expertos tangueros, y solo en los expertos tangueros, encontramos actividad cerebral que predecía un error incluso un segundo antes de que ellos presionaran el botón conscientemente. Claro. Ese cerebro era capaz de anticipar algo en el estímulo visual que el cerebro no experto no podía reconocer. Algo no está bien, te están diciendo. Exactamente. Pero lo interesante es esto, es que esos tangueros jamás se entrenaron en reconocer errores. Esto es algo que sucedió como una consecuencia de su habilidad general, que es ser mejor bailarín de tango, ¿no? Y así hay un montón de estudios muy, muy interesantes. Por ejemplo, con jugadores de baloncesto. Vos le mostrás a un jugador de baloncesto profesional un video de un lanzamiento de tiro libre, ¿no? Apenas está por lanzar y lo parás ahí. Y le decís, decime si este tiro va a entrar o no. Y después, ya como pones la mano, ya se dan cuenta. Ahí. Y después le decís a un tipo que no es jugador de básquet experto, bueno, decime, ¿no? Bueno, los expertos, los jugadores de básquet reales, aciertan con muchísima más chance con mucha más precisión si el tiro va a entrar o no. Nos quedan 5 minutos y quiero hacerte varias preguntas. No, quería volver al tema anterior cuando te decía la generación de las neuronas. ¿Y cuáles son las causales, además de la vejez o el Alzheimer? ¿Qué causales
uno debe prevenir, por ejemplo, para que eso no ocurra? Es decir, no una vida sedentaria, que también tiene que ver con el tema cerebral. Recién lo hablábamos nosotros, fuera de micrófono, nuestra vida sedentaria. Sí. Que desgraciadamente, que a veces no, por tiempo no podés. Pero digo, o una mala alimentación. Absolutamente. No sé, negación a ver algunas cosas o vivir de una manera, viste que hay gente que ve todo muy oscuro, por ejemplo, como es. Hay un montón de cosas que pueden generar que las células mueran antes o que o el Parkinson, hay un montón de enfermedades, ¿no? Hay un montón de enfermedades, pero volviendo a lo que mencionabas más genéricamente, que son esos hábitos cotidianos que uno puede tener o no, desarrollar, mejorar o no, ¿no? Hay que pensar que el cerebro no está aislado en el cuerpo, ¿no? Y una de las cosas que necesita el cerebro para funcionar bien es oxígeno. ¿Y cómo llega el oxígeno al cerebro? Por la sangre. ¿Y qué necesitas para que la sangre se bombee bien, digamos? Un sistema cardíaco que también funcione bien, ¿no? Y una buena alimentación, por lo menos ordenada, claro. Ese es el punto, claro. ¿no? Entonces, todo lo que contribuye a que tu sistema autonómico y tu cuerpo en general funcione bien, le hace bien al cerebro. Lo que se llama higiene de sueño, que es dormir no solamente una cantidad de horas, sino en una calidad de sueño buena, ¿no? Sin distracciones, sin interrupciones. Por ejemplo, el tabaquismo es un factor que te va a jugar en contra. El sedentarismo, el ejercicio físico, está ultra demostrado que es benéfico a nivel cognitivo general, ¿sí? Y no solamente en etapas avanzadas, hay efectos que están verificados desde la juventud, la adultez temprana, y también los que tienen adicciones a drogas, alcohol, también influye negativamente. Hay un montón de evidencia que muestra que el consumo, el abuso de drogas, ¿no? Sobre todo no prescriptas, no con fines médicos, o sea, tiene un impacto muy, muy negativo en el desarrollo de distintas habilidades cognitivas, ¿sí? Hablabas recién del descanso, ¿no? De lo importante que es descansar las horas que uno tiene que descansar. Tampoco duermo. Digamos, lo normal es 8 horas. A ver, una cosa es lo normal, y otra cosa es la calidad. La calidad de sueño. Es interesante esto, o sea, si uno se pone a ver cuánto era la cantidad de sueño promedio en las sociedades humanas hace, no te digo tenés que ir 1000 años atrás, hace 200 años atrás, y hoy por hoy hemos perdido unas 2 horas de sueño en promedio, ¿sí? Esto tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, una de ellas son avances tecnológicos. Mira, hablamos de sueño, estoy bostezando. Totalmente. Es que tu cerebro es plástico, va respondiendo a los estímulos, ¿sí? Ese contagio, digamos, te muestra, o sea que no, tu cerebro no está en una capsulita ahí ocupándose de sí mismo nada más, ¿no? Claro. Pero hemos perdido, por ejemplo, la invención de la lamparita eléctrica, ¿sí? La luz artificial ha cambiado nuestro ciclo circadiano. Entonces, nuestro ciclo de sueño y vigilia está determinado por las horas de luz y oscuridad, básicamente. El hecho de que tengamos ahora dispositivos, ¿sí?, que nos cambian la cantidad de tiempo a las que estamos expuestos a luz, ¿sí?, van cambiando, van impactando en nuestro sueño. Claro. Y el sueño ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Si uno lee, por ejemplo, literatura clásica, en el Mio Cid, incluso en el Quijote, va a encontrar alusiones, por ejemplo, al primer sueño y al segundo sueño. Sucede que hace unos cuantos cientos de años las sociedades dormían bifásicamente. Se dormía una tanda de 3-4 horas, la gente se despertaba a la madrugada, charlaban, fumaban, era el momento para tener relaciones sexuales, y luego dormían una segunda tanda de 4 o 5 horas, ¿sí? Es el primer sueño, segundo sueño. ¿Qué cambios, no? ¿Te das cuenta? Y después la siesta. ¿No? Pero hoy por hoy, o sea, eso no lo concebimos nosotros. Nosotros vivimos en una cultura con sueño monofásico, o sea, dormimos de un tirón. Y aparte por el ritmo laboral que uno tiene, ¿viste? Muchas cosas fueron cambiando, ¿no? Por el ritmo laboral, y después también es interesante en esto de buscar casos extremos para la ciencia, la gente que tiene trabajos que los obligan a dormir multifásicamente, que es cortadito y muchas veces. No, y también la gente que tiene el horario rotativo. Los horarios rotativos son fatales. Claro, que trabajas a la mañana, a la tarde, a la madrugada, a la noche, y tenés que el cerebro no termina acostumbrándose a esos cambios. Absolutamente, es eso, ¿no? Porque le estás cambiando el esquema y no le das nunca un espacio para regularse, digamos, ¿no? La gente que tiene trabajos que los obligan a dormir de modo muy alternado, piensen por ejemplo en gente que trabaja en embarcados, ¿no? Y que tienen que estar cada 2-3 horas cubriendo tareas, ¿sí? Después, la gente que tiene ese tipo de sueño
desarrollan cuadros psicóticos, tiene un impacto muy, muy pernicioso. Incluso, a modo más anecdótico, hay programas de televisión hoy por hoy que les hacen a los participantes hacer juegos de ingenio o físicos después de haberlos privados de sueño durante 24 horas. Y cómo cae el rendimiento de una persona en las cosas más tontas y cotidianas que te puedas imaginar, como enhebrar una aguja, como contar dinero. Porque te dormís. Es tremendo, porque te dormís, tu cerebro no está al 100% de su posible rendimiento. Adolfo, la verdad que podríamos seguir, ¿sabes cuánto? 3 horas más, porque hay tantas Tengo cosas un montón de preguntas todavía. De una sale otra, el aprendizaje. Bueno, la plasticidad cerebral y el aprendizaje, ¿no? Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. La verdad tenemos que cortar porque un día es de excepción, un día excepcional. Pero sinceramente, bueno, muchas gracias y hemos aprendido algo nuevo, algo nuevo. Podría ser otro columnista, Adolfo, ¿no? Por supuesto, sí. Podría ser otro columnista, ¿cómo que no? Claro. Sobre un tema determinado, por teléfono, habría que verlo. Habría que verlo. No sé cómo estás vos para... Hubo una mirada cómplice acá con el señor Agustín Casa. Sí. Esto es serendipia, ¿no? O sea, justo... Y nos reímos porque... Se ríe Agustín, claro, se ríe, sí. Bueno, la serendipia es el hallazgo afortunado. Exactamente, ¿no? Justo estábamos hablando con Agustín a propósito de esa posibilidad. No sabía yo, ¿eh? No sabía nada, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, tal vez haya más formas de comunicación que las explícitas y directas, ¿no? Bueno. Hablemos al respecto, claro. Dale, perfecto. Bueno, el doctor Adolfo García, muchas gracias, Adolfo, director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias de INSIT y Fundación INECO. Bueno, fui un investigador del CONICET, estoy trabadito, me falta un poco más de neurolingüística, profesor de neurolingüística en la Facultad de Educación de la UNCUYO, estuvo aquí con nosotros, gracias, muchas gracias, Adolfo, por haber estado. Gracias a ustedes.